Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía de Marcha y en esta ocasión seguimos con esta sección ya que se llama Las palabras y los productos. Es una sección que estamos haciendo con Marcos Represas, ya hablamos sobre distintos temas y distintos autores, hablamos sobre Nietzsche, Kant, Sartre, Heidegger y en esta ocasión vamos a hablar de Michel Foucault y vamos a darle la bienvenida a Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien por allá por Argentina y un saludo a toda la audiencia de tu canal. Muchísimas gracias por permitirme estar nuevamente en esta sección de las palabras y los productos, una sección Foucaultiana hoy. Una sección Foucaultiana y al menos también en el canal de Filosofía en Marcha el mes de Foucault prácticamente, porque los días domingos estoy subiendo los videos de filosofía política y todo este mes son distintos videos sobre Michel Foucault y en específico sobre vigilar y castigar, así que en la descripción, en los comentarios van a encontrar también toda la gente los videos y los links de los videos que tenés de Foucault en el canal de Marcos Represas y también todos los videos de Michel Foucault de Filosofía en Marcha, más las primera y segunda parte de estos videos de, de las palabras y los productos. Así que, bueno, el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy, Marcos? El tema de hoy es un tema muy interesante que se le puede abordar por varias aristas, que fue de hecho propuesto por Lucas, que tiene que ver con la normalización de la sociedad. ¿Qué es esto de una sociedad de normalización? Y ojo que, adelanto, a Foucault le va a interesar la sociedad de la normalización y no una sociedad normalizada, que no es lo mismo. Tema más que interesante y me parece que es un tema que a Foucault le ha fascinado, lo ha atrapado bastante porque si bien no se centra en demasiadas obras sobre ese tema, sí aparece en muchísimos de ellos y tratado de distintas maneras a lo largo de toda su bibliografía, ¿no? Sí, es un espectro que recorre la obra de Foucault. Claro, yo cuando he tomado el texto de Historia de la Locura, aparece todo el tema este de la normalización, la normalidad, quiénes son los normales, qué es normalizar, cómo se normaliza, o sea, como si Mm. hubiera una producción incluso de la normalización de la conducta, este proceso de estar normalizando y después el resultado de una sociedad normalizada o de una conducta normalizada como resultado. Y que incluso después va a derivar todo este análisis de Foucault también en lo que refiere a las sociedades de control, a después lo que Byung-Chul Han va a hablar de sociedad de rendimiento, que la va a tomar como considerada de que es posible una sociedad de rendimiento gracias a que antes se dio una sociedad disciplinada, una sociedad normalizada en el fondo. Así que digamos que este tema de Foucault tiene, digamos, un eje de importancia bastante fundamental en lo que refiere al siglo XX y a lo que tiene que ver con nuestro tema de actualidad. Esta, como tú bien decías, Lucas, este tema en Foucault es un tema que está tratado en diferentes textos de él, en diferentes clases. Es un tema que no fue acabado en Foucault, sino que siempre fue un tema circular en él, porque la pregunta de Foucault es cómo se constituye, cómo se forma, cómo se construye un sujeto. Entonces el tema, la gente a veces cree que el tema de Foucault es el poder, pero el tema de Foucault es el sujeto. No tanto el ejercicio del poder en sí mismo, sino cómo el ejercicio del poder nos normaliza y cuáles son las condiciones, eh, cuáles son los límites que hacen falta para que haya una norma y haya una conducta, como tú decías ahorita, normalizada. Entonces, quizás con estas eh,
citas que vamos a utilizar hoy del texto de él, de las clases de él, de defender la sociedad, donde vamos digamos, a comentar y ampliar alguna de los pensamientos de las clases de él, puedan servir de una buena introducción a nuestra audiencia, tanto para Filosofía en Marcha como para nuestro canal, de cómo introducirnos a este tema tan importante, no solo para Foucault, un tema muy importante actual, y que hay otros, tú mencionabas ahorita a Han, a Byung-Chul Han, pero por ejemplo también está Agamben, ¿verdad? Que son de los post-Foucaultianos que siguieron, digamos, desmenuzando sus ideas. Sí, y además, como también conversábamos en el video sobre Martin Heidegger y qué es metafísica, donde hablamos de, bueno, Heidegger como el filósofo del siglo XX, en tanto filósofo que piensa el ser en relación al tiempo, Michel Foucault es ese filósofo que piensa el ser en relación a los espacios, ¿no? Sí. Y cómo funcionan los espacios en esa normalización de la conducta, cómo influencia la dimensión espacial, cómo puede estar organizado un espacio, o mejor dicho, dependiendo de cómo está organizado un espacio, influye en la eficacia y eficiencia de la actividad, de cómo pueden actuar los sujetos en determinados ámbitos, en determinados lugares, y obviamente las pretensiones políticas que se tengan y que se quieran lograr a partir de la actividad de los distintos sujetos, ese disciplinamiento depende de la distribución de los espacios. Esa normalización de la... Claro, sí, vigilar sí, y sí. castigar. Totalmente. Él se da cuenta ahí, lo que estás diciendo, él arranca con vigilar y castigar el espacio, porque el poder se tiene que dar en el espacio. Así que, bueno, como mencionaba Marco recién, el video de hoy vamos a ir, cambiando un poquito la dinámica también, vamos a ir por distintas citas puntuales para ir, digamos, desmenuzando un poco acá este texto, que es uno de los cursos que ha dado Michel Foucault, ¿no? ¿Quieres comenzar tú con la cita o te leo? Dale, lee, si lo tenés ahí a mano. Ok. Sí, lo tengo aquí a mano. Dice, decir que el problema de la soberanía es el problema central de las sociedades occidentales significa que el discurso y las técnicas del derecho tuvieron la función esencial de disolver dentro del poder la existencia de la dominación, reducirla o enmascararla para poner de manifiesto los derechos legítimos de la soberanía y, por otro lado, ojo con esto, la obligación de la obediencia. Es muy extraño escuchar a Foucault, y creo que es uno de los poquísimos textos donde Foucault habla acerca de lo que está dentro del poder. Porque si algo le interesó a Foucault fue la capilaridad del poder, es decir, la cara externa del poder, no la cara interna. No le interesaba inclusive hacia dentro de las instituciones, sino hacia afuera de las instituciones. En última instancia, uno tiende a entender que el poder se entrega. Cuando él dice el poder se ejerce simplemente y está diseminado. Habría que, digamos, para introducir en qué está pensando Foucault con el poder, y termino esto para darte la palabra. Para Foucault, el poder es una red. Es una red y cada nodo, digamos, cada eslabón, cada encadenamiento de la red son los sujetos. Es decir, nosotros, toda la sociedad, digamos, todo un país, toda una sociedad, todo un continente y las diferentes relaciones de poder, estamos, digamos, inmiscuidos, atravesados por el poder. Entonces, no es, digamos, una concepción abstracta del poder, es una concepción muy concreta, muy del ejercicio práctico del poder, no solo, quizás no lo toquemos aquí, pero en algún otro video que hagamos de vuelta sobre Foucault, no tanto sobre el ejercicio
porque también él va a decir hay una resistencia, que también es el contrapoder del mismo, ¿verdad? Es su, digamos, su cara, el otro lado de la moneda, la cara del otro lado de la moneda. ¿Por qué crees, Lucas, que a Foucault le va a interesar el tema de la soberanía? Estamos ahorita eh, contextualizados, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, todavía no hemos tocado el siglo XIX, la soberanía, los estados están, digamos, fundando más o menos como hoy los conocemos. ¿Por qué crees que Foucault va, digamos, a introducir el tema del poder con algo que quizás los abogados pudieran tener más acercamiento con respecto a eso por el ejercicio de la ley, pero es un filósofo quien lo está analizando? Sí, de hecho a mí algo que me fascina mucho y sobre todo que está en Vigilar y Castigar, pero también en La vida de los hombres infames, en estos textos que hay sobre microfísica del poder, que es Foucault en diálogos, en entrevistas, y esta insistencia y análisis del poder como una red, como vos mencionabas, y que hable también de soberanía, a mí me hace mucho ruido si hay una posible discusión de Michel Foucault con los contractualistas. Porque si hay alguien que ha marcado, digamos, dentro del camino de la filosofía política y sobre todo antes de la época contemporánea de Foucault, han sido los modernos y los contractualistas, sobre todo Hobbes, Locke, Rousseau, por mencionar algunos, Sí. Maquiavelo también, pero bueno, en esto de la insistencia, ellos que lo están pensando en la fundación de los estados soberanos y esta idea casi ficticia, digamos, de imaginarse un origen del pacto, de la idea de pactar y dónde queda ubicado ese poder soberano por fuera del pacto y cómo ingresa y sale de ese pacto, ¿no? Y cómo el soberano, de alguna forma, de manera vertical, ¿no? Mm. Eh, cómo se da ese ejercicio y ese movimiento del poder que no está pensado como una red. Y ahí es lo que tiene interesante Foucault. Y creo que uno, y esto me gusta de Foucault, de la teoría Foucaultiana, es que uno cuando en la práctica justamente no se da cuenta de que cualquiera puede ejercer una negatividad o una negación del ejercicio del poder del otro y, y justamente oponer resistencia al poder del otro, al poder que ejerce el otro, ¿no? Porque uno, cuando nace y está en una comunidad, en una sociedad, en una familia o relacionándose con otro, en el colegio, en cualquier institución, siempre o inmediatamente lo visible es, o por lo menos hasta antes de Foucault, lo visible, hasta antes de leer a Foucault, lo visible es que el padre o la madre o el maestro es el que ejerce el poder sobre el otro que está ahí. Hasta que en algún momento, cuando uno obviamente ingresa a estas lecturas o toma contacto con estas interpretaciones sobre el ejercicio del poder, se va dando cuenta de la posibilidad que tiene de oponer resistencia justamente a esto. Y es algo que uno en los contractualistas obviamente no lo encuentra. Y de hecho, en las descripciones que hace Michel Foucault en Vigilar y Castigar, eh, parece justamente esto, que todo el poder está en la espada del soberano y en Mm. esta posibilidad que él tiene de hacer cumplir la regla, la ley, y también la posibilidad que tiene el soberano, el leviatán, de suspender esa ley, a piacere, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, ¿qué es
¿qué es lo que lleva a estas instituciones? Y esto es algo que yo me lo pregunto, también para que los sujetos, aún leyendo a Foucault, aún habiendo leído a Foucault con un tiempo transitado dentro de estos análisis y de estas teorías, que los sujetos, nosotros y la gente que nos está escuchando, igual nos mantengamos en ese ejercicio del disciplinamiento. Porque vos mencionabas, decía, bueno, en la práctica se da ese ejercicio del poder y esa red de poder. ¿Qué quiere decir que en la práctica? En la teoría nosotros podemos de alguna forma escaparnos a ese disciplinamiento de la conducta. ¿Y cómo llevamos esa teoría, esa línea de fuga que intenta escaparse de la normalización? ¿Cómo podemos llevarla a la práctica? ¿Hay algún modo de llevarla a la práctica también? ¿O por qué Sí, sí se nosotros puede. en la teoría, pienso en las artes, ¿no? Como una posible, en corrientes vanguardistas quizás, pero Ujú. digo, es todo un tema de cómo funcionamos. Qué interesante Foucault, qué bien que lo ve el ejercicio del poder, pero me doy media vuelta y sigo, y sigo Sí, sí. disciplinado. Bueno, un poco la ironía del momento contemporáneo. Esa pregunta que tú haces es muy importante porque uno se hace esa pregunta, yo me he hecho esa pregunta, por ejemplo, con Marx, que habla de la enajenación, habla de la Alienación. alienación, que siempre me sale como alineado, ¿no? Bueno, en algún Eh, punto es eso también. sí, y él no habla de la alienación. Eso se me vuelve un Enajenamiento. trabalengua. Enajenamiento. Sí, no, él no habla de un es decir, cómo dejo de ser un alienado. Simplemente habla de desde la crítica. Entonces, esta pregunta que tú estás haciendo es muy importante y a pesar de que yo no me he metido, digamos, en la parte literaria de Foucault, en la crítica literaria que él hace, como por ejemplo, he estudiado de forma muy superficial el tema de esto no es una pipa, ¿verdad? ¿Cuál es el pintor? De Duchamp, ¿ves? No, Magritte. René Magritte, que hace la pintura de esto no es una pipa, y él hace toda una crítica con respecto a esto y también tiene textos de crítica literaria, pero tu pregunta se responde con unas clases que son la hermenéutica del sujeto y que también hay un texto de él que se llama Cómo gobernar, está la hermenéutica, son 2 o 3 textos que responden la pregunta que tú acabas de hacer, para los que le interesen, como digamos, abordar esto de lo que nos escuchan. Es la hermenéutica del sujeto, un texto bastante, digamos, agradable y más o menos famoso dentro de las clases del Collège de France. Y también está el gobierno de sí y el gobierno de los otros. Ahora bien, fíjate que cuando él habla de la soberanía, él evidentemente está apuntando a que en el siglo XVII y XVIII hubo un cambio, una transformación de la soberanía. Porque, como tú decías, hay una concentración del poder en el soberano, ¿verdad? Que a punta de capricho ejerce lo que le da la gana. Basta recordar, por ejemplo, y el ejemplo mismo francés ¿cómo se llama el que dijo el Estado soy yo, l'État c'est moi? Luis XIV fue. Mm. Eh, bueno, el Estado soy yo. Entonces, hay una transformación. Luis XIV. ¿Cuál dije yo? Luis XIV 14, dije. 14, sí. Ok, ok. Pero poco a poco, el tema del revolucionario, ¿verdad? No otro revoluciones, ¿verdad? El tema revolucionario francés de la década de los 90, del siglo XVIII, comienza, digamos, a vislumbrar, no es que es a partir de ahí, pero sí comienza a mostrar una transformación de la soberanía en ya no hacia una persona, es decir, el rey,
sino hacia el pueblo. Es decir, hay una transferencia de la soberanía hacia el pueblo, pero sin embargo, queda, porque ahora todo el mundo habla de como el pueblo es el soberano, ¿verdad? Y eso para la gente es totalmente normalizado. Pero no siempre fue así. Hasta hace 100 y pico de años, 200 años no era así. Pero Pero quedó el tema de la obediencia. Entonces, aunque la soberanía, entre comillas, se traslada al pueblo, lo que queda de fundamento es la constitución, el constituir, digamos, la formación del súbdito, que en francés, sujet, es una palabra formidable porque al mismo tiempo significa súbdito y al mismo tiempo significa sujeto. Es decir, un sujeto está, de hecho, la gente quizás no se percate que cuando utiliza la palabra sujeto, te estás refiriendo a que está sujetado o que esa persona a la que te estás refiriendo está sujetado. Y eso tiene una connotación gramatical por el sujeto, predicado, el verbo, ¿verdad? Pero también está, digamos, atado a las reglas, a las regímenes. Bueno, ya los regímenes de verdad tendría que ser otro video, pero eh, a estas reglas del poder de las instituciones menores para Foucault. y ahora te pregunto que vos mencionabas esto, es decir, bueno, el poder se desprende o de alguna forma baja del soberano y se reparte en el pueblo, ¿no? Como para imaginarlo de alguna forma. Sí, Pero muy caricaturesco, ¿no? Estamos aquí. sí, sí, sí. Obviamente que en el texto todo esto está profundizado, detallado. De hecho, bueno, cada uno en su canal tiene, digamos, determinados puntos y textos distintos analizados de manera más detallada y que la gente puede obviamente ir a mirarlos. Pienso en esta idea, ¿no? Es decir, hablan de que el poder pasa al pueblo, pero sin embargo, una fuerte discusión del siglo XX es la pérdida de la idea de pueblo o de lo que conlleva un pueblo como Volk en alemán, con respecto a la tierra en algún punto, con respecto a los derechos o a la soberanía en tanto pueblo, y cómo, y esto pongo comillas, digo, cómo el pueblo terminó degradado en masa, en una masa, y en lo uniforme, ¿no? Esto es lo que él trata, sin ánimos de desviarnos del tema, pero que es curioso porque cuando estábamos hablando para hacer este video estaba este tema o meternos en el texto de población, territorio, siempre se me olvida la tercera, y seguridad, Seguridad, que es territorio y precisamente población. cuando ocurre esa transformación, porque ya estás hablando del pueblo en términos de demografía, ¿verdad? Entonces ya la masa. Ya son las estadísticas. O sea, ya comienza a haber otro tipo de lectura con respecto a ese pueblo. Así que bueno, como siempre, un gusto, un placer hablar con vos, Marcos. Espero que obviamente a la gente le guste, le interese. Si quieren que conversemos sobre algún otro tema de Foucault, están más que invitados a dejarlo en la caja de comentarios, a ir a las dos partes de los canales, de los links, en el canal de Marco Represas, en el canal de Filosofía en Marcha, también en la caja de comentarios están todos los links y los links de las redes sociales de Instagram, acá, YouTube. Así que sin más, Marcos, agradecerte nuevamente por esta conversación y seguramente hagamos una segunda parte acá de Michel Foucault, ¿no? Que deja mucho para seguir analizando. Sí, te compro la idea para que de repente organicemos para hablar sobre la resistencia, hablar sobre la otra cara del poder. Y pues si te gustó este video, bueno, le pegas ahí una suscribida a Filosofía en Marcha y sigues a Lucas en Instagram, que tiene Instagram, y bueno, ahora toca ir al otro canal para que sigamos en el reciclo de esta conversación. Así que muchísimas gracias, Lucas, por la invitación. Muchas gracias a la audiencia por haberse quedado hasta el final de esta conversación y los esperamos en el otro canal. Así que bueno, sin más, nos estamos viendo en el otro canal.